Como repasamos aquí el panorama geopolítico que se vive en el mundo, como sabemos que es de los más controvertidos, de los más polémicos, de los más arriesgados que se han vivido en las últimas décadas, como posiblemente estamos en esa recesión geopolítica global de la que les hemos hablado en tantas ocasiones, en ese momento en el que un orden mundial va decayendo y no termina de alumbrarse el nuevo orden mundial, en esos momentos de incertidumbre, ¿qué surge? Pues surge fundamentalmente riesgo, un riesgo al que los seres humanos por naturaleza tenemos aversión, pero que tenemos que afrontar, no queda otra. Por eso, ¿quién mejor para hablar de una situación así de complicada que el director del Máster de Riesgos de ICADE, Universidad Pontificia Comillas, es decir, Luis Garbía? Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, encantado de estar contigo. Y a ver, los seres humanos, dependiendo del ser humano. Hay gente que tiene un perfil de aversión al riesgo y, en cambio, algún otro tiene que le gusta esto del riesgo, pensando en lo que está pasando en la actualidad geopolítica de estos últimos días. De hecho, vamos a desgranar y vamos a tener oportunidad de hablar tranquilos de todo esto, pero querría empezar por un asunto concreto que se refiere a cómo se gestiona el riesgo geopolítico, pero que he tenido poco eco cuando he preguntado sobre ello. Al final, esto es geopolítica, pero esto es intereconomía. Y yo te pregunto por la gestión del riesgo geopolítico en las empresas, por un extremo que a mí me resulta muy complicado generar para tener un entrevistado aquí, la diplomacia corporativa, de qué estar pendiente, cómo alguien que tiene intereses a lo largo y ancho de todo el mundo, pues está al tanto de lo que sucede en un sitio o en otro, sabe si tiene que desinvertir o no, sabe si tiene que desvincular su filial de la matriz para darle una nueva razón social y seguir operando pero camuflado. ¿Cómo se gestiona el riesgo geopolítico en la empresa? Joder, qué pregunta, y no me sorprende que la gente no te haya contestado, porque hay un componente del cuento del emperador, del traje del emperador. Claro. Que el emperador, y esto porque me has preguntado, lo digo, en el cuento el emperador va desnudo. Y al final no es hasta un niño pequeño, una niña supongo, que dice el emperador va desnudo. ¿A qué me refiero con ello? Antes hablábamos, Rafa, hace años ya, que yo llevo sin mencionarlo en público, pues probablemente 5 años, 4, de los cisnes negros, sucesos imprevistos que lo ponían patas arriba. Ahora vivimos cada día dentro de un cisne negro. Y en este sentido, punto 1, respondiendo, ¿cómo se gestiona? Tenemos que entender que hay organizaciones en las cuales no hay nadie al mando. El emperador va desnudo. Y luego, en aquellas en las que hay alguien al mando que controla, es plenamente consciente de que cualquier día puede suceder lo inesperado. Y frente a esta incertidumbre, lo importante no es tanto, por un lado, necesitamos previsión, necesitamos flexibilidad, necesitamos estar preparados para lo que pueda pasar. Pero en un segundo nivel, es, si me apura, Rafa, mucho más importante que que la situación de que el riesgo no suceda, sino la gestión del riesgo una vez sucede. Claro, yo me planteo, igual hay un comité dedicado, igual esto se maneja en rango de consejo de administración o de senior advisors, o de, si ha crecido de consejo de advisors. Me encanta, Rafa, cómo intentas mirar en otros sitios que no son el tuyo. La variable fundamental es la comunicación. La comunicación, porque al final con Internet ha cambiado el mundo, todos tenemos acceso directo a la información, estamos en un mundo en el cual cada día nos podemos levantar con una buena noticia, con una nueva noticia, y la realidad es que lo que marca la diferencia no es tanto el estar preparado o no, que estar preparado ayuda mucho, sino el estar preparado con la comunicación. Es decir, muchas veces hay un pequeño fuego y sorprende cómo y estoy pensando ya en la geopolítica, estoy pensando en el propio Trump. Hay un pequeño fuego y la respuesta es echar gasolina al fuego, que probablemente cuando echemos gasolina estemos tratando de desviar el foco. Pero pensando en empresas, y te voy a poner el Silicon Valley Bank, una empresa pero que está asociada con la Reserva Federal. ¿Cómo gestionó Estados Unidos el riesgo asociado con el pánico bancario que estaba ocurriendo en ese momento en todo el sistema financiero bancario estadounidense? Señalando a Suiza, señalando a Credit Suisse, desviando la atención. Al final fue comunicación. ¿Cómo gestionas un desastre? Pues una vez ha ocurrido el desastre, por supuesto, hay que salvar vidas. Pero en paralelo con todas esas labores técnicas, la comunicación vuelve a ser absolutamente relevante. Y yo creo que a todos nos puede venir en la cabeza, por un lado, la Dana, un desastre absoluto natural,
y luego cómo esa gestión posterior de la comunicación se está realizando como se está realizando, y no quiero entrar a juzgar, porque otra idea que es transversal a todo esto de lo que estamos hablando es en este mundo en el cual la información llega en tiempo real, en el cual todos sabemos lo que está pasando. No se puede gestionar sin transparencia y ética. Vamos con otras derivadas, que tenemos mucho de lo que hablar. Un asunto que te parece verdaderamente relevante, que condiciona la realidad actual, pero que va a condicionar también los equilibrios geopolíticos. La inteligencia artificial, las tecnologías más avanzadas de las que disponemos ahora mismo, y se me ocurre así a bote pronto, porque son los grandes nombres, pues que si la confrontación NVIDIA-DeepSeek, lo que representan, porque al final son dos compañías, pero toda la implicación geopolítica que hay detrás, cómo DeepSeek ha logrado un cierto mojar la oreja a NVIDIA con sus chips más baratos, con los chips que no están sujetos a un embargo, cómo NVIDIA depende para sus chips y para sus tarjetas de lo que se fabrica en TSMC en Taiwán, y metes un componente en el que Taiwán, díscola, perteneciente legalmente a la China continental, de facto es independiente. Al final es una lucha entre Estados Unidos y China por el predominio geopolítico mundial a través de la tecnología. Lo mismo, no me vuelves a invitar más, Rafa. Yo sé que quieres ir hacia adelante, pero se me escapa volver hacia atrás. Es otra vez comunicación. Trump sale elegido el 20 de... toma posesión el 20 de enero. Una semana después, Trump, junto con Sam Altman, que además Sam Altman es un poquito enemigo de Elon Musk, Trump anuncia Stargate. No sé si son 500.000 millones de dólares, 500 billions en inglés, que es un anuncio salvaje, es un anuncio donde además una semana después de haber ganado las elecciones tú estás marcando el camino de lo que quieres que sea tu gobierno. Comunica este mensaje y una semana después, justo la semana después, el lunes, aparece DeepSeek, que yo DeepSeek lo había probado un mes antes. DeepSeek es una inteligencia artificial. Voy para atrás en el tiempo. GPT, cuando aparece, consigue en apenas 3 días, creo que son los 100 millones de usuarios, o el millón, o sea, en muy poco tiempo la inteligencia artificial consigue muchos usuarios. Pues al final, con un efecto parecido al de GPT, DeepSeek en muy poquito tiempo pone patas arriba todo el mundo de la inteligencia artificial. Esto es una empresa que anuncia, además el anuncio es, mientras que Trump con 500.000 millones va a hacer algo, DeepSeek ha hecho otra cosa igual con 5 millones solo. O sea, al final es un poquito esa historia de David contra Goliat, el relato, el famoso relato. Anuncia DeepSeek esto, y DeepSeek realmente ¿qué está diciendo? Pues por un lado hay un embargo de chips hacia China frente a Taiwán. TSMC es el fabricante de chips, NVIDIA es el mayor fabricante mundial. NVIDIA hemos visto todos la cotización como es inmensa, más de 3 billones españoles, 3 trillions. Y DeepSeek lo que dice es, pues un poquito el gigante de NVIDIA, lo de los chips, que es importante, pues no es, o sea, los chips... Esto está sobrevalorado. Te viene a decir, esto está sobrevalorado. A ver, viene a decir que mientras antes eran muy, voy a decir 50 muis importantes, pues ahora en lugar de 50 muis son 45 muis. Y esa diferencia de valoración, como bien comentabas, hace el colapso a las 2 semanas de que Trump sea elegido presidente. Por lo tanto, es comunicación en relación con China, y luego es una carrera que a mí me interesa mucho, y ya vamos un paso más allá, es la gestión eficiente de recursos. Antes, en el mundo industrial en el que estábamos, lo relevante son las economías de escala. Cuanto más grande, mejor, que es el juego que juegan NVIDIA, que juegan los grandes gigantes tecnológicos, y en cambio llega China con sus pandas, con su bambú, y lo que nos está demostrando a todos es que no es tan importante la gestión eficiente de recursos, sino el ser capaz de hacer más con menos, que es lo que hace DeepSeek. Y al final China, eso de más con menos desde un punto de vista económico, pero es que son muchos más ellos que nosotros. Por lo tanto, ellos tienen mucha más eficiencia, pero si comparamos población, el tema demográfico, si hablamos de geopolítica, yo no soy capaz de hablar de geopolítica sin hablar de demografía y de geografía. Total. Pues ¿cuántos habitantes tiene Estados Unidos? 300, 400 millones. En Europa, llega, 400. Sí. Pues China por un lado 1.500 millones, India por otro 1.500. Sí, pues, total. Otra derivada, que viene también de la inteligencia artificial, pero que nos abre otro camino y que nos dice, esto
parece que va a generar dominios y dominados en la geopolítica global a partir de incorporación a una realidad nueva que supone un cambio de paradigma, pero uno decide tener todo cerrado y otro decide el código abierto. Y el que tiene el código abierto igual pasa, yo no sé, yo soy ya muy mayor, igual quien nos escucha no lo es tanto, pero el debate en los años 80, ¿eres de beta o de VHS? Según los expertos, y de hecho en las televisiones se utilizaba beta. ¿Cuál triunfó? El VHS. No necesariamente el mejor es el que triunfa es el que adopta más gente. Por lo tanto, estrategias equivocadas, a lo mejor por patentar algo, a lo mejor por preservar en la oscuridad algo, te pueden hacer perder una carrera porque el resto del mundo no utilice tu solución, mientras que tenerlo en abierto puede avanzar, puede hacerte avanzar, no sé. No, totalmente de acuerdo. Además, tocas muchos palos y todos los palos son buenos. A mí me gusta mucho hacer la distinción entre ideología y filosofía. Ideología, intento no comulgar con ninguna, y he usado un verbo correcto, comulgar. Filosofía, trato de abrazar todas. En este sentido, el código cerrado es tecnología. Y la tecnología, como bien has comentado con el ejemplo que has puesto del VHS, ya nadie se acuerda del VHS, ni siquiera de los CDs, y nos empezamos a olvidar de los USBs. El soporte tecnológico que da medio al vídeo, pues la gente se olvida de él. Nosotros ahora ¿qué estamos haciendo? La radio. Video kill de Radio Star. O sea, el vídeo mató a la estrella de la radio. Pues seguimos hablando, seguimos comunicando. Y lo mismo, algunos de nuestros oyentes nos están oyendo por medio de un podcast. Lo relevante no es tanto el soporte tecnológico, sino la propia comunicación. En este sentido, la ideología para mí encaja como mi tesoro, el Gollum del Señor de los Anillos. Esa tecnología que Apple quiere proteger, voy a Apple porque es código cerrado, y frente a ese egoísmo natural asociado con la protección de patentes, el mundo industrial, yo creo que tenemos que combatir todos contra ese egoísmo. Me voy a venir arriba, Rafa, de los estados. Tenemos que competir de los estados, de los poderosos, con una generosidad asociada con la apertura, que es el código abierto. Vuelvo a DeepSeek, porque nos dicen, es que los chinos con nuestros datos, no sé qué. Sí, eso sí, y se llama TikTok. Es que DeepSeek es código abierto y DeepSeek te lo puedes descargar, lo instalas y no le manda ninguna información a Pekín porque todo el mundo ve lo que tiene ahí. DeepSeek lo que es un acto de generosidad, con toda la mala leche del mundo. Un poquito pasivos-agresivos son, pero es generosidad. Ponen a disposición de todo el mundo en general, pero importante, de Europa en particular, la tecnología que permite a todo el mundo llegar a donde está hoy en día OpenAI con GPT. Por lo tanto, el código abierto, ¿qué es? Abrir la tecnología. Yo hoy he tenido una idea, pues la pongo mañana a disposición de todo el mundo. Y esa filosofía es la que nos está haciendo crecer a una velocidad tremenda, mientras siga habiendo gente absolutamente egoísta e interesada. Estoy pensando en mucha gente, mucho personaje público español, digo español porque es el país en el que vivimos, mucho político, que trata de proteger su tesoro, encerrándose en sí mismo. Has mencionado los estados, y esto me lleva a otro punto en el que te cambio de tercio, pero me parece fundamental. La presidencia y la heterodoxia en el pensamiento de Donald Trump nos lleva a que en un contexto como el de la tragedia que sucede en Gaza, proponga vaciarla de gazatíes, hable con África y diga, con países africanos, y diga que igual los va a llevar allí, y propone, incluso a través de sus inspiradores en pensamiento, como Curtis Yarvin, que lo que hay que hacer es dotar a Gaza, al territorio, de una naturaleza corporativa, vaciarla de gazatíes, darles acciones de Gaza Corporation, que Gaza Corporation cotice en las bolsas estadounidenses y que a partir de ahí la bonanza y el dinero fluya y llueva del cielo. Esto destroza el Estado-Nación, tal y como surge a partir del 18 y como hemos entendido en estos 200 y pico años, que igual son un fin de ciclo los que estamos viviendo ahora, pero si quien está a la cabeza del hegemón es capaz de proponerte que un Estado o un territorio renuncia a su soberanía para convertirse en una empresa,
¿En qué punto estamos? A ver, en un punto que según has ido avanzando, iba pasando por diferentes estados de ánimo. Prefiero empezar con el humor y a ver si podemos también acabar con humor. Pues si revienta el Estado-Nación, ese Estado-Nación industrial, el pasaporte es industrial, pues lo mismo, tampoco pasa nada si el sitio al que vamos es un sitio Pero mejor. las herramientas de control y de contrapeso están basadas en las que se articularon en ese Estado-nación industrial y de momento no tenemos otras. Sí, en España además esas herramientas de contrapeso las estamos gestionando estupendamente. No, Estoy hablando con ironía. Es un caso malo, perfecto, pero en la otra no tiene. No tiene ningún contrapeso. Lo otro yo de momento no sé muy bien hacia dónde estamos yendo. O sea, no lo sé, no sé dónde estamos, pero creo, y metiéndome en la pregunta en la que está, en la pregunta que has comentado, punto uno, tengo la sensación de que estás sobrevalorando a Trump. Y voy a ello. Unamuno, en El sentimiento trágico de la vida, hablaba de que no solo hay que conocer al filósofo, sino el momento del filósofo, o sea, la época del filósofo. Por ejemplo, para entender a Kant, que seguro que te gusta, pues hay que entender el previo a Alemania de aquella época. O sea, para entender a los prusianos, pues hay eso de que ponían en hora el reloj cuando Kant llegaba a los sitios. No sé si te sonará o te lo habrán dicho a ti alguna vez, Rafa. Sí, lo que pasa es que tú sabes que Kant nació en Königsberg, sí, y Königsberg es ahora Kaliningrado, el territorio de Rusia empotrado entre Lituania y Polonia con el corredor Sowinka, y desde donde quizá algo hay que decir sobre la estabilidad militar de Europa. Justo, es lo que te iba a decir yo. Eso es Europa, ¿no? Sí. Europa, Eurasia. Eurasia y Rusia. Estoy aprendiendo ruso, no sé si te lo comento. Me he bajado el Duolingo y me estoy haciendo... Yo he escuchado a Putin sin entenderle nada más que problemia, que me parece que tiene una etimología común. Hay que leer también a Dostoyevsky. Lo mismo descubrimos leyendo a Dostoyevsky, que no somos tan diferentes de los eslavos. O sea, y lo mismo, yo me siento mucho más diferente de un alemán prusiano que de un eslavo. O sea, pero bueno, volviendo a donde iba. Unamuno, el sentimiento trágico de la vida, entender al filósofo en su contexto. Trump, ¿qué es? A ver, por un lado hoy objetivamente es el POTUS, como le gusta llamar al otro, a Elon Musk, el POTUS, el presidente of United States, pero realmente Trump, como persona, lo que es un fabricante, un constructor de hoteles, que se fue, yo creo que a Rusia, tenía una empresa arruinada y consiguió un préstamo varias veces. Pero una de ellas se fue a Rusia y luego al día siguiente de volver de Rusia consiguió un montón de préstamos para poder comprar un edificio muy grande y cosas de estas. O sea, a lo que voy es que Trump al final en su carrera profesional se dedica a construir hoteles. Y en ese sentido, pues a Trump le ponen lo de Gaza delante, no con mucha empatía, pues, y lo que dices, pues esto, joder, para un solar, para hacer hoteles encima, estupendo. Yo creo que a esas declaraciones en concreto tampoco hay que darle muchas más vueltas porque no la tiene. O sea, me refiero, sí que todo lo que es Oriente Medio es complicado. Estados Unidos se siente el padre del mundo, Trump se siente el padre y la madre todo junto, pero una cosa es el sentimiento y otra cosa es la lógica. O sea, realmente, Gaza, lo de Oriente Medio, lo de Palestina, pues nos podemos remontar hasta donde quieras en el tiempo. Y si quieres que vayamos atrás en el tiempo, me gustaría dedicarle un poquito de tiempo al colonialismo inglés. Es medio broma. Es medio broma, pero al final, por un lado, Trump gana las elecciones con dos elementos básicos encima de la mesa. El resto es todo ruido. Los dos elementos básicos son, por un lado, Ucrania y, por otro lado, Oriente Medio. El resto es ruido, y lo hemos visto después del ridículo internacional que se hizo cuando se llevó a Zelensky a la Casa Blanca. El lunes siguiente, ¿qué empezó a decir? Sacó Trump toda la baraja, que si Groenlandia, que si Panamá, que Insiste, se lo ha dicho a Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, y que lo va a controlar sí o sí. Que sí, y no sé si lo hará o no lo hará, pero realmente es ruido que nos distrae. ¿Nos distrae de qué? Pues nos distrae por un lado de Ucrania y por otro lado de Oriente Medio. Dentro de esas distracciones, yo creo que Trump, su capacidad de acción está muy limitada. Y lo hemos visto ayer, se va a Arabia Saudí, le presenta a Putin un acuerdo de paz, él pensando que ya estaba todo resuelto y Putin se lo echa a la cara. Pues en ese sentido, ¿qué estamos viendo en Oriente Medio? Un desastre absoluto, y las declaraciones de Trump yo no le daría mucha más vuelta a lo de un señor que se dedica a construir hoteles que dice una patochada.
Vamos con otro asunto que te gusta además especialmente. Sabemos que en las relaciones internacionales ahora mismo, en esos intentos de algunos bloques de ejercer una cierta coerción sobre otros que son malos o que se presentan como malos, quiero decir, hablo simplificando de forma voluntaria, porque en esa dialéctica estamos, pues las sanciones se imponen, las sanciones se eluden, hay estrategias para ello. Y ahí tienen un papel relevante las criptomonedas, o algunos dicen eso. Yo te pregunto, por un lado, ¿las criptos facilitan que los sancionados eludan restricciones? ¿Qué significa eso para la política basada en relaciones internacionales de bloques en las que unos sancionan a otros sancionan a unos? ¿Y qué pasa con las criptos? ¿Son herramienta del mal o qué son? A ver, son una herramienta. Son una herramienta y hay una discusión. Me encontré una vez con Pablo Iglesias por ahí. Y le pregunté, le pinché un poquito y entró al trapo en una discusión sobre si las herramientas tienen ideología o no. Discusión absolutamente bizantina. Tuve la sensación de que este señor, Pablo Iglesias, iba a estar hablando mucho de ello y estuvo hablando mucho de ello. Habló prácticamente él solo. Son una herramienta y las herramientas son neutras. O sea, al final, pues un taladro, una hoz, un martillo. Un cuchillo. No, una hoz, un martillo. Un cuchillo cebollero te puede degollar. Correcto. Y puede cortar una cebolla. O vuelvo otra vez, por ser pesado, a la hoz y el martillo. Pues cortas el campo y pues clavos. Dicho lo cual, las criptos. La guerra de Ucrania. Se inicia la guerra de Ucrania, que Trump pensaba entrar en 2 días y que Zelensky saliera corriendo. ¿Y cómo es capaz Zelensky en 2 días de organizar toda la defensa? Se nos ha olvidado, pero con un airdrop. Pidió tokens, pidió por un lado dinero y por otro lado tokens. El dinero tardó bastante en llegar, porque para que llegue el dinero se tienen que organizar, tienen que autorizar concesiones, pero había un montón de criptobros por el mundo que les sobraban los bitcoins. ¿Y por qué les sobraban los bitcoins? Porque empezaron cuando se creó el bitcoin ellos estaban ahí y son multimillonarios, pero lo mismo si destapan que tienen ese dinero, pues llega Hacienda y les cruje un poquito. Pues consiguió miles de millones en criptos en apenas días. Estoy hablando Zelensky en relación con la defensa y con esos tokens que recibió, compró agua, alimentos y armas. Agua, alimentos y armas. Luego, además, supongo que Zelensky también tendría en aquella época algún apoyo de la CIA. Supongo, porque con las criptos está muy bien, podemos hacer magia, podemos conseguir recursos, pero lo de volar el gasoducto, el Nord Stream, para mí excede las capacidades de Ucrania. Bueno, es que eso es obvio, por lo menos intuitivamente. Correcto. ¿Quién fue? Correcto. Carrero Blanco creo que salió volando, con todo el cariño y respeto a la gente que fallece, no me gusta el terrorismo, a 100 metros de la Embajada de Estados Unidos. Muy cerquita de aquí. Muy cerquita y también de aquí. Sabemos, por lo menos bajo la supervisión de quién estaba esa operación. No, yo hechos. Mis alumnos dicen factos. Yo doy hechos y luego que cada uno... la gente yo creo que ya es mayor, suficientemente mayor como para saber sumar. Tú le vas dando los sumandos y que cada uno haga sus propias sumas. Pero volviendo a las criptos, por un lado, una herramienta con una potencia enorme. Cuando hablo con alguien del Banco de España me gusta decir que es dinero, para pincharle. Dinero de curso legal evidentemente no es. Instrumentos financieros, pues depende de la cripto, pues tú puedes tokenizar una entrada de cine. Lo que sí que es, la cripto es una forma, de momento única, de gestionar valor en Internet. O sea, hasta que llegaron las criptos... Y eso es global, como la geopolítica. Absolutamente. Y se relaciona de forma indisoluble con la geopolítica. Totalmente. ¿La información es importante? Sí. ¿Internet ha cambiado el mundo geopolítico en apenas años? Sin duda, sí. Y el que no lo quiera ver está ciego. ¿Qué permite el blockchain? Gestionar la información en un mundo que se mueve gestionar el valor en un mundo en el cual la información se mueve a una velocidad nunca antes vista en la historia de la humanidad. Con el blockchain podemos gestionar valor. Y eso de gestionar valor, por un lado, si yo quiero estafar a gente, es una herramienta perfecta. No estoy diciendo que lo de que Milei tuviera el ánimo de estafar. Milei, retuiteando un mensaje, lo que consiguió es que otros estafaran. ¿Él fue imprudente? Sin duda sí. ¿Se equivocó? Sí. ¿Todos aprendemos de nuestros errores? Sí. Y además Milei en concreto lo asume y me gusta. Trump, Melania y el otro día Trump con su anuncio de la Reserva Federal, yo creo que mientras que Milei se equivoca, a Trump directamente le da igual equivocarse o no equivocarse. A él le dice algún criptobro, di esto para mantener artificialmente el precio del Bitcoin en alto y él lo hace. Por lo tanto, es una herramienta maravillosa, muy, muy poderosa,
Si alguien está desesperado pensando en Zelensky, pues permite que tú te financies y defiendas un país, y si alguien no tiene escrúpulos morales, pues puede estafar a mucha gente. Interesante, pero sigue siendo críptico ese mundo, nunca mejor dicho. Me parece que A ver, tontería pero a ver, sigue Rafa, siendo un arcano y sigue siendo... la universidad está mal, pero para algo yo creo que de vez en cuando he venido aquí con cariño y respeto. He venido aquí a disfrutar contigo como hago siempre. Pero tengo un máster, tienen que venir alumnos y en el máster ayudamos a que se entienda un poquito mejor todo que esto. eres como los antiguos maestros orientales, japoneses y tal, que se reservaban siempre su poquito respecto de sus alumnos para seguir siendo superiores a ellos, ¿no? No, a ver, vamos por partes. En esta mesa el único maestro eres tú. Vamos a terminar. Correcto. Nos quedan 3 minutos. Nos quedan 3 minutos. Yo te preguntaría a una persona como tú, que no se dedica directamente a ello, pero que es consciente y analiza y reflexiona sobre la geopolítica y sobre el contexto que tenemos sobre la mesa, y que por otro lado tiene que gestionar también una formación dedicada a los riesgos, aunque en este caso sean los financieros, ¿no? Pero aunque sea a los riesgos. ¿Qué es lo que a ti te parece el mayor riesgo en este punto? Vamos a hacer una mirada sincrónica. Sé que la historia tiene más hacia lo diacrónico, pero hacemos la foto finish en este punto. ¿Cuál es el mayor riesgo para ti? Lo tengo claro. Lo de hablar de riesgos es una excusa. Es una excusa para hablar de finanzas. Y hablar de finanzas es otra excusa para hablar de economía. Finanzas, economía, tiene que ver todo con un futuro incierto, y en esa incertidumbre es en la que nos tenemos que mover. Voy a enseñar un secreto de los que me guardo para mí, en ese sentido. Y para mí el mayor riesgo tiene que ver, no es financiero, sino tiene que ver es generacional. Por un lado, nuestros mayores, ayer falleció un muy buen amigo mío y se murió diciendo, me lo han comentado esta mañana en el tanatorio, que este ya no era su mundo. Que este ya no era su mundo y estaba un poquito envenenado con toda la política, con todo ese sentimiento asociado, porque tecnología sabía un montón, o sea, su desesperación no tuvo que ver tanto con la parte tecnológica, sino con lo que estamos viendo todos el día a día. Y luego a veces tenemos el gatillo fácil y tenemos tentación de decir que la cadena falla porque se rompe por el eslabón más débil. Y el eslabón más débil son nuestros alumnos, son los jóvenes. O sea, por un lado tenemos a alguien mayor que está radicalizado y se enfada y muere triste. Estamos viendo estos días hoy hace precisamente 5 años de lo de la pandemia y estamos viendo reportajes. Pues el mayor riesgo que veo es el no saber que esto es un cambio de época y echar la culpa a los jóvenes. Los jóvenes es el futuro y lo que tenemos que hacer es cambiar en ese sentido. Riesgos, vivir es riesgo. Tenemos también una sociedad y un punto en este momento en el que nos engañan, nos engañamos, creemos que el riesgo cero es posible y lo que tenemos que asumir es que el riesgo cero no existe, que vivir es arriesgado y tenemos que disfrutar de ello. Luis Garbía, director del Máster de Riesgos de ICADE, muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. ¿Ya se ha acabado? Ya hemos acabado. Y de hecho, no hay tiempo para más. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y tendremos que acudir a nuevas ediciones para tener más